Mi nombre es Juana, tengo 25 años y tengo diabetes tipo 1 desde los 11 años. Pero mi historia empezó mucho antes y fue un camino complejo. Fue un camino complejo. Quiero contarles cómo pasé de ser una nena normal a estar en terapia intensiva sin entender lo que me estaba pasando. Pero esta historia no es solamente mía. Sé que somos un montón que tenemos diabetes tipo 1 y que nos cuesta un montón encontrar un lugar en donde charlar, informarnos y sentirnos cómodos. Bienvenidos a Diabetes sin filtros. Yo fui una nena bastante normal hasta los 9 años y en un momento algo cambió. De repente empecé a bajar muchísimo de peso, tenía hambre todo el tiempo, estaba de muy mal humor, pero la peor parte era la cantidad de agua que tomaba. Mis papás estaban muy preocupados y mi mamá me llevaba al médico a ver a distintos especialistas porque nadie entendía qué me estaba pasando. Me dolía el cuerpo, me sentía mal, me enfermaba y los médicos me daban siempre las mismas respuestas. Mononucleosis, dolores de crecimiento, me decían que tome ibuprofeno y paracetamol para calmar esos dolores, pero nada calmaba lo que a mí me estaba pasando y era cada vez peor. Lo peor es que nadie me pidió en ningún momento un análisis de glucosa y me pedían estudios por cosas mucho más complejas y mucho más serias, pero ese detalle lo pasaban por alto. Un día mi mamá fue a un turno de rutina con su alergista, que la vio muy preocupada, entonces le preguntó qué le pasaba. Mi mamá le contó lo que me estaba pasando a mí y le contó mis síntomas, hasta que en un momento el alergista la frena y le dice ¿cuánto es mucha agua? Mi mamá le responde que yo tomaba más de 10 litros de agua por día y el alergista saca un papel y escribe análisis de glucosa en orina y en sangre. Y eso fue todo. Un par de días más tarde, mi mamá me busca del colegio y me compra una merienda. Me compro una chocolatada y una factura. Esa fue mi última comida sin inyectarme insulina. Esa parte me cuesta un montón decirla. Mi mamá en el auto un poco me explicó lo que estaba pasando. No lo recuerdo bien, son todos recuerdos que tengo un poco borrosos. Pero me explicó lo que estaba pasando, me llevaron al hospital, me sacaron sangre y el análisis dijo que yo tenía 800 de glucosa, más o menos. Los médicos no podían creer que yo esté entrando caminando a la terapia intensiva y la verdad que creo que fue un poco de terquedad, de que yo no iba a dejar que esto me gane. Yo me sentía mal, pero necesitaba saber por qué me sentía mal. Eh, Me ingresaron al hospital, entré a terapia intensiva neonatal y mis papás estaban preocupados, pero al mismo tiempo no querían transmitirme esa preocupación a mí. Y lo más gracioso de toda la internación es que no tenía baño privado, entonces tenía que usar una pelela. Y yo estaba muy enojada por tener que usar una pelela. No me enojaba nada más, solamente ese detalle me enfurecía. Me pasaron a habitación común y empezaron los entrenamientos, a explicarme cosas. Y de un momento para el otro algo cambió. De repente yo me sentía bien. No necesitaba tomar tanta agua, no tenía hambre todo el tiempo. Es como si hubiese recobrado vida. Se me llenaron de color los cachetes, eh, no estaba tan cansada y tenía más brillo en la mirada. Todos mis familiares me visitaron, me hacían un montón de regalos y estaban todos como un poco tristes y yo mucho no entendía por qué. En mi cabeza no parecía algo tan grave. Hasta el día que me dieron el alta y me trajeron una mochila en la que había agujas, insulinas y un montón de libritos que hablaban sobre diabetes explicado para niños. La verdad que creo que nunca leí mucho esos libros porque creo que nunca le di la importancia que le tenía que dar. Mi preocupación era demostrarles a todos que yo estaba bien y en realidad en el fondo no estaba tan bien. Realmente no sé en qué momento yo entendí que esto era para siempre. Creo que fue, si me pongo así como muy, muy minuciosa al respecto, fue cuando llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa y en la heladera de repente había todo un sector en el que estaban mis insulinas
y en el costado de la heladera había un papel con el conteo de hidratos. Eh, y a los poquitos días tuve un cumpleaños de un familiar y me acuerdo que yo tenía un cartón que era para ponerse en la panza y tenía los lugares en los que te podías inyectar insulina. Y me los marqué con lapicera porque no podía llevarme todo mi kit de cosas, pero me aterrorizaba el momento de ponerme insulina, de no saber en dónde me tenía que inyectar. Creo que ese fue el momento en el que entendí que esto era para siempre. Uno de los momentos clave para mí dentro de todo el debut y el diagnóstico, que fue volver a tomar el control sobre mi vida, porque durante muchos años no lo tuve, mi cuerpo hacía cosas que yo no entendía por qué las estaba haciendo, y parte de tomar el control fue aprender a inyectarme yo sola. 2 días después de haber vuelto a casa, aprendí a inyectarme sola. No soportaba que mis papás me inyecten insulina, era retomar el control sobre mi cuerpo. Al año de mi debut pasé a la secundaria y en los meses me pusieron mi primer bomba de insulina. Junto con la bomba de insulina entré en mis 13 años, adolescencia, rebeldía, negación, y creo que ahí empieza la etapa más difícil de todas. Llegaron algunos TSA junto con una obsesión por querer controlar todo y al mismo tiempo una obsesión por querer ser como todos mis compañeros de colegio. Entonces me acuerdo que iba al baño y me inyectaba cantidades desorbitantes de insulina, como 25 o 30 unidades de insulina, para que me dé una hipoglucemia y así poder ir al kiosco y comer un alfajor con una Coca-Cola. ¿Cómo me siento hoy con la diabetes? Siento que la diabetes me hizo ser quien yo soy hoy. Hoy soy quien soy gracias a la diabetes. Por ende, si tuviese que elegir volver a tenerla, lo elegiría, porque me hizo ser más fuerte, conocer mi cuerpo. Me hizo esencialmente ser quien soy. Pero igualmente no se lo deseo a nadie, porque hay un montón de cosas que nadie nos enseña cuando hacemos nuestro debut, que es que a partir de ese momento tu cabeza se divide en dos. A partir de ese momento, comer no significa lo mismo que para todas las otras personas. Comer significa pensar cuántos carbohidratos tiene esa comida, cuánto me tengo que inyectar, cómo me va a afectar después. Si es a la noche, cómo voy a dormir esa noche, porque voy a tener una hiperglucemia o porque voy a tener una hipoglucemia. Entonces yo la volvería a elegir porque siento que no sé qué persona sería si no hubiese tenido diabetes, pero no se lo deseo a nadie. Esta es solo una parte de mi historia. En este canal vamos a hablar de diabetes tipo 1 sin tabúes, con información real y sin filtros. Si te interesa seguir aprendiendo sobre diabetes tipo 1, te invito a que te sumes a este canal y que me sigas en Instagram y en TikTok.